Please be seated. Buenos días a todos. Por favor, abran sus Biblias en el capítulo 12 de Segundo Samuel y también en el Salmo 51, el salmo que acompaña a este trágico momento en la vida de David. Si te preguntara, ¿cuál fue la mayor victoria de David? Como yo, tu respuesta intuitiva sería, eso es fácil. Su mayor victoria es Goliat el gigante. Goliath was a great victory, just not David's greatest victory. David's greatest victory was not on a battlefield, but on the turf of his own heart. Over his sin and over his past. El incidente al que me refiero ocurrió en el capítulo 11 de Segundo Samuel. Antes de que David se convirtiera en rey, tenía un grupo de hombres poderosos, 30 o 40 hombres que se reunieron a su alrededor cuando Saúl lo perseguía y cuando su vida estaba en juego. And these 30 or 40 men came around David and they saved his life. Estos 30 o 40 hombres se reunieron alrededor de David y le salvaron la vida. They became his greatest friends. Se convirtieron en sus mejores amigos. And when he became king, they were very important in his administration. Y cuando se convirtió en rey, fueron muy importantes en su administración. Les debía la vida. Y uno de estos hombres era Urias y tenía una hermosa esposa llamada Bethsabe. And when the Bible says that Bathsheba was beautiful, it means that she was gorgeous. Y cuando la Biblia dice que Bethsabe era linda, quiere decir que era regia, preciosa. And one season when David sends his army to war, he stays behind in Jerusalem. He sees Bathsheba across the way, sunbathing. He calls her over, he sleeps with her, and she gets pregnant. Y en una temporada cuando David envía su ejército a la guerra, se queda en Jerusalén y ve a Betsabé soleándose y se acuesta con Betsabé y ella queda embarazada. Most of us are very familiar with this moment in David's life. La mayoría de nosotros estamos muy familiarizados con este momento en la vida de David. What you may not know is that when David encountered Bathsheba, he was at the apex of his career. Lo que ustedes quizás no saben que cuando David se encuentra con Betsabé, está en la cúspide de su carrera. He's about 50 years old. Tiene como unos 50 años. He has 2 decades of sterling leadership under his belt. Tiene en su haber 2 décadas de excelente liderazgo. He has no defeats on the battlefield. No tiene ninguna derrota en el campo de batalla. He has a sterling character. Tiene un carácter intachable. And sincere devotion to God. Y una sincera devoción a Dios. And after passing the zenith of his life, David becomes the most notorious sinner of his day. Y tras pasar por el cenit de su vida, se convierte en el pecador más notorio de su época. And if it can happen to David, it can happen to you and to me. Y si le puede pasar a David, te puede pasar a ti o a mí. There is no one of the caliber of David in the room today. No hay nadie del calibre de David en esta sala hoy. 3,000 years from now, people will not be talking about us. Dentro de 3,000 años la gente no va a estar hablando de nosotros. Pastors will not be preaching about us. Los pastores no estarán predicando acerca de nosotros. And so if David can fall, I can fall. Así que si David puede caer, yo puedo caer. You can fall. Tú puedes caer. Happily married men can fall. Los hombres felizmente casados pueden caer. The young can fall, the old can fall, deacons can fall. Los jóvenes pueden caer, los ancianos pueden caer, los diáconos pueden caer. No matter how close you live to God today at this moment, you can fall the way David fell. No importa cuán cerca vivamos hoy, cerca de Dios, todos, igual que David, podemos caer.
Now, David knows that he has to cover this up. Ahora David sabe que él tiene que encubrir esto. So he calls for Uriah to come back from the battlefield. Así que él llama a Urías para que regrese de la batalla. And he's going to try to trick him into sleeping with his gorgeous wife. Y va a tratar de engañarlo para que se acueste con su hermosa esposa. No hay problema, ¿verdad? Incorrecto. Uriah won't do it Urías no lo hará, because Uriah has integrity. porque Urías tiene integridad. He will not enjoy the comforts of home while his friends are out on the battlefield. Él no va a disfrutar de las comodidades de su hogar mientras que sus amigos están al frente de la batalla. I don't think David was expecting that response from Uriah. No creo que David estaba esperando ese tipo de respuesta de Urías. He probably assumes that Uriah is just like him. Él probablemente asumió que Urías era igual que él. So the next night, David throws a party. He gets Uriah to drink too much sangria, and then he thinks he can trick him into sleeping with his gorgeous wife. Así que entonces al día siguiente David hace una fiesta, hace que Urías tome demasiada sangría y entonces logra que se acueste con su preciosa esposa. And again, he refuses. Y de nuevo él rehúsa. So David feels at this moment that his hand has been forced. Así que David se siente en ese momento que ya la mano se la han forzado. And so he sends Uriah back to the front lines with a message for General Joab. Y entonces él manda a Urías a la línea de batalla con un mensaje para el general Joab. And David tells Joab to put Uriah where the fighting is the fiercest, then to pull all the other men back so that he alone will be killed in the battle. Y que entonces él le dice que ponga a Urías en el lugar donde el peligro es más grande para que lo puedan matar, pueda morir y los otros vivan. Now Joab is very loyal to David. Ahora Joab es muy leal a David. He doesn't question the order, Él no cuestiona el orden, but he knows something is wrong. pero él sabe que algo anda mal. And he knows that this plan, for whatever reason David has it, that this plan is too flagrant. Y él sabe que por cualquier momento que este plan que tiene David es demasiado flagrante. So Joab sends a whole company into a very fierce battle and leaves them all there so that many of them are killed, including Uriah. Así que entonces David manda a muchos de ellos a un campo de batalla para que muchos mueran, y entre ellos Urías. When word gets back to David that Uriah is dead, he feels relieved. He calls for Bathsheba, takes her to be his wife. Cuando David se entera que Urías ha muerto, se siente más descansado y toma a Betsabé por su esposa. And so that's what David did. Así que eso es lo que hizo David. He sinned and then he covered it up. Él pecó y entonces lo tapó. That should sound very familiar to us because when we sin, we try to cover it up. Eso nos debe sonar muy conocido a nosotros porque cuando pecamos tratamos de esconderlo. Now, here's a question we need to ask. Ahora, esa es una pregunta que tenemos que hacer. Why did David need Bathsheba's arms around him when he already had so many beautiful wives of his own? ¿Por qué David necesitaba los brazos de Betsabé alrededor de él cuando tenía tantas esposas hermosas? And how could he so callously murder his best friend who was a man of integrity? ¿Y cómo pudo matar tan cruelmente a su mejor amigo, quien era un hombre tan íntegro? It's because as David grew in stature and in power, at the same time he began to withdraw from the life of worship. Es porque a medida que David crecía en estatura y poder, comenzó a alejarse de la vida de adoración. He began to distance himself from God. Empezó a distanciarse de Dios. He was no longer ravished by God's unfailing love. Él ya no se extasiaba con el amor indefectible de Dios. And having arrived at the pinnacle of his career, he was no longer dependent upon God. Y habiendo llegado allá al punto más alto de su carrera, ya él no dependía de Dios. And that left a vacuum in his heart. Y eso dejó un vacío en su corazón. Necesitaba sus brazos porque no tenía los brazos de Dios. Necesitaba su belleza porque no tenía la belleza de Dios. Necesitaba su amor porque no vivía en el amor de Dios. You see, before David committed physical adultery, he had committed spiritual adultery. Verán ustedes, antes que David cometiera adulterio físico, él cometió adulterio espiritual.
And as he pulled away from God, it left a vacuum in his heart that he filled with power and sensuality. Y al alejarse de Dios, eso dejó un vacío en su corazón que llenó con poder y sensualidad. This is why the Apostle Paul says in Galatians chapter 5, Por eso es que el apóstol Pablo dice en Gálatas 5, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of your flesh. caminen por el Espíritu y no van a agradar los deseos de la carne. David was no longer walking by the Spirit. David ya no estaba caminando en el Espíritu. And the point here is that David has just driven over a cliff and he doesn't even know it. Y el punto es que David acaba de manejar por un precipicio hacia abajo y ni siquiera lo sabe. He blew up his life and he doesn't even realize Él it. explotó su vida y ni se da cuenta. Bathsheba is pregnant, Uriah is dead, and he thinks he's going to live happily ever after with Bathsheba and their new little boy or girl. Betsabé está embarazada, Urias está muerto y él cree que va a vivir feliz para siempre con Betsabé y su niño que van a nacer. What he fails to understand is that sin has consequences. Ahora lo que él falla en entender es que el pecado tiene consecuencias. I've known men, I've known women who left their spouse because they wanted to be happy. Yo he conocido hombres y mujeres que han dejado a sus esposos y a esposas porque querían ser felices. And they leave their spouse and they find someone else and they think, now I'll be happy for the rest of my life. Entonces dejan a su esposo o a su esposa, encuentran a alguien y dicen, ahora sí que voy a ser feliz por el resto de mi vida. And it seldom ever works Y out like that. casi nunca eso funciona para ellos. Now, what was God's response to all of this? Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Dios a todo esto? What would be your response to this? ¿Cuál sería la respuesta de ustedes a todo esto? Was God's response to condemn him ¿La respuesta de Dios era condenarlo or to destroy him? o destruirlo? No. No. Instead of sending a sword to smite him, God sends Nathan to convert him. En lugar de enviar una espada para herirlo, Dios envía a Natán para convertirlo. God did not send a sword to smite David, but a scalpel to remove a tumor. Dios no envió una espada para herir a David, sino un bisturí para No. extirparle un tumor. Now, why does God give David a chance to pull his life back together? Ahora, ¿por qué Dios le da la oportunidad a David de rehacer su vida? It's because that's God's nature. Porque esa es la naturaleza de Dios. This is really an application of one of Israel's ancient creeds. Esa es una aplicación de uno de los antiguos credos de Israel. This is Exodus chapter 34, verses 6 and 7. Éxodo 34, versículos 6 y 7. El Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la maldad, la rebelión y el pecado. And we see this all through the Bible. Y vemos esto todo a lo largo de toda la Biblia. Each time Israel turned away from God, God sent them a prophet with one message. Cada vez que Israel se apartaba de Dios, Dios les enviaba un profeta con un mensaje. Return to me. Vuelve a mí. Hosea 14:1. Oseas 14:1. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová. Malachi 3:7. Malaquías 3:7. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Do you hear the repeated refrain again and again? ¿Oyen ustedes el estribillo repetido una y otra vez? Volver, volver, volver. Eso es arrepentimiento. The heart of God beats for the return of his children who have fallen. El corazón de Dios late por el regreso de sus hijos que han caído. God is calling David to repentance because he loves him. Dios llama a David al arrepentimiento porque lo ama. Psalm 51 verse 1 says, God is a God of steadfast love and abundant mercy. Porque el Salmo 51 dice que Dios es un Dios lleno de bondad y de infinita misericordia. And so he calls David to repentance because repentance is the only way to restore fellowship with God. Y por lo tanto Dios llama a David al arrepentimiento porque lo ama y el arrepentimiento es la única manera de restablecer la comunión con Dios. There is no other way. No hay otra forma. You don't do penance to return to God.
Usted no hace penitencia para regresar a Dios. Just going to church and giving money into the offering, that does not restore fellowship with God. Dar dinero en la iglesia, eso no restaura la relación con Dios. Only repentance. Solamente el arrepentimiento. And so that's the first thing. God calls David to repentance just as he calls us to repentance when we fall. Así que eso es lo primero. Dios llama a David al arrepentimiento como nos llama a nosotros al arrepentimiento cuando caemos. But how does he call David? Pero ¿cómo le llama a Dios? What brought David to repentance? ¿Qué llevó a David al arrepentimiento? And the answer is Nathan. La respuesta es Natán. Notice, if you have your Bible open to Psalm 51, notice the inspired title at the top of Psalm 51. Sí, fíjense, si tienen la Biblia abierta, el Salmo 51, fíjense en el título inspirado sobre el Salmo 51. You see, when you see a title above a psalm, that title is part of the psalm. Cuando usted ve un título encima de un salmo, ese título es parte del salmo. It says, para el director del coro, Salmo de David, cuando después que se llegó a Bethsabe, el profeta Natán lo visitó. So, without Nathan, David never would have seen what he needed to see. Sin Natán, David nunca habría visto lo que necesitaba ver. Now, Nathan knocks on David's door 1 year after this happened. Ahora Natán llama y toca la puerta de David un año después que todo esto hubiera sucedido. For 1 year, there was no repentance. Así que por su cuenta durante un año no hubo arrepentimiento. Even though the grinding wheels of sin crushed David, as we read in Psalm 32, David did not feel like a sinner. Aunque las ruedas del molino del pecado aplastaban a David, como leemos en el Salmo 32, David no se sentía pecador. When he called for Bathsheba, he felt like a lover. Cuando se trataba de Betsabé, él se comportaba como un amante. When he had Uriah killed, he felt like a king. Cuando mandó a matar a Urías, se sentía como un rey. But if you read Psalm 32, you read how God responded to this. Pero si ustedes leen el Salmo 32, ustedes verán cómo Dios respondió a esto. This is verses 3 and 4, Psalm 32. Los versículos 3 y 4 del Salmo 32. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. 12 months of spiritual, emotional, and physical misery because of his sin, and still there's no repentance. 12 meses de miseria espiritual, emocional y física a causa de su pecado y todavía no había arrepentimiento. Have you ever experienced that level of conviction? ¿Ustedes alguna vez han experimentado ese nivel de ser convictos? For 12 months, God's thumb was pressing down on David's heart. Por 12 meses el pulgar de Dios estaba aplastado sobre el corazón de David And he would not repent. y él no se arrepentía. Now, this is true of us as well. Ahora esto también es cierto para nosotros. On our own, we will never see all those things in our lives that are killing us spiritually, emotionally, socially, and physically. Ahora esto también es cierto para nosotros. Por nuestra cuenta, nunca veremos todas estas cosas en nuestras vidas que nos están matando espiritual, emocional, social y físicamente. Now, hopefully, we see the obvious ones. Ahora, con suerte vemos las obvias, But sometimes we don't even see the obvious ones. pero a veces ni vemos las obvias. David didn't see the obvious ones, adultery, murder. David no vio las obvias, adulterio, homicidio. But the truth is, we all have blind spots, La verdad es que todos tenemos puntos ciegos, character flaws, defectos de carácter and spiritual deficiencies that we do not see that are just as sinful and harmful as adultery and murder. y tenemos deficiencias espirituales que no vemos y que son tan pecaminosas y dañinas como el adulterio y el asesinato. Let me tell you some of the ones we often have but never see. Déjeme decir algunas de las que tenemos pero nunca vemos. A defensive spirit, Espíritu defensivo, a harsh spirit, espíritu duro, a condemning attitude toward others, actitud condenatoria hacia otros, hypersensitivity, hipersensibilidad, greed, avaricia,
You know the thing about greed? It's the one sin that many of us have, but we never realize that we have it. Saben que la avaricia es algo que todos tenemos, pero no nos damos cuenta cómo es que lo tenemos. That's why Jesus says, be on your guard against greed. Porque por eso es que Jesús dice, cuídense ustedes de la avaricia, Laziness, pereza, prejudice, prejuicios, a judgmental spirit, espíritu crítico, resentment, resentimiento, unforgiveness, ira, anger, fear, miedo, a controlling spirit that tries to control others, espíritu controlador que trata de controlar a otros, insensitive words. palabras insensibles. Now, how will we ever see all the stuff in our life that's hurting our families, hurting our friendships, hurting our fellowship, hurting our career, hurting our children, and ultimately hurting our relationship with God? Ahora, ¿cómo vamos a ver todas las cosas en nuestra vida que están dañando a nuestras familias, dañando nuestras amistades, dañando nuestro compañerismo, dañando nuestra carrera, dañando a nuestros hijos y últimamente, y ya por último, dañando nuestra relación con Dios? See, I'm sure that you realize the obvious sins in your life, and those are the ones you confess to God. Yo estoy seguro que ustedes se dan cuenta de los pecados obvios que tienen y esos son los que le confiesan a Dios. But how are we going to see all of this stuff? Pero ¿cómo vamos a ver todo esto? And the answer is friendship, Y la respuesta es amistad, spiritual friendship, amistad espiritual, genuine Christian community. auténtica comunidad cristiana. See, that's why I love the Caballeros Fellowship in the Spanish congregation. Por eso es que me encanta el compañerismo de los caballeros aquí en la congregación hispana. Men meeting together for mutual encouragement and accountability. Hombres que se reúnen para animarse mutuamente y rendirse cuentas los unos a los otros. These men are not meeting together just to eat tacos together and things like that. Estos hombres no se están reuniendo para comer tacos juntos. This is iron sharpening iron. That's Esto es- why they meet together. Esto es hierro afilando hierro, por eso tienen que estar juntos. Now, Nathan was not just a prophet, Ahora, Natán no era solo un profeta, he was David's friend. él era amigo de David. And David never would have gotten from the thing that David had done displeased the Lord, which we read in chapter 11, to the Lord has taken away your sin, as we read in chapter 12, never would have gotten there without Nathan. Ahora, Natán no era solo un profeta, él era amigo de Dios y David nunca hubiera pasado lo que David había hecho en desagradar al Señor en el capítulo 11, en el capítulo 12 y capítulo 13, el Señor ha quitado tu pecado. Esto nunca lo hubiera logrado David sin Natán And neither will we. y nosotros tampoco. Are there any Nathans in your life? ¿Hay algunos Natanes en tu vida? Are there people in your life that have the freedom to speak into your life without you becoming defensive and taking their head off? Hay personas en tu vida que tienen la libertad de hablar en tu vida sin que te pongas a la defensiva y les arranques las cabezas. Do you have any friends like that? ¿Tienes amigos o amigas así? There's two reasons why you may not have friends like that. Ahora, hay una o dos razones por lo cual no tenemos amigos así. They're scared of you, Primero, porque te tienen miedo and you give them reason to be scared of you. y tú les das motivo para que te tengan miedo. I was actually part one time of a group of people that were speaking into the life of another Christian who was just destroying her family. Yo una vez fui parte de un grupo de personas que estaban hablando con alguien que simplemente estaba destruyendo su familia. And her response was to unfriend everyone on Facebook. Y la respuesta de ella fue quitarnos de amigos a todos nosotros en Facebook. Why do we need spiritual friends? ¿Por qué es que necesitamos amigos espirituales? Listen to Hebrews chapter 3 verse 13. Escuchen Hebreos 3, versículo 13. This for me is one of the most important verses I've ever read in scripture. Para mí este es uno de los versículos más importantes que yo he leído en las Escrituras. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. The writer of Hebrews is telling us that we all have character flaws, blind spots, negative attitudes, sinful behaviors, and things like that we do not see. El escritor de Hebreos nos está diciendo que todos tenemos defectos de carácter, puntos ciegos, actitudes negativas, comportamientos pecaminosos que no vemos.
And he's saying that if we don't have friends like Nathan, people who love us enough to bruise us with the truth about ourselves, we will never reach our potential in Christ. Y nos dice que si no tenemos amigos como Natán, personas que nos aman lo suficiente como para herirnos con la verdad, nunca alcanzaremos nuestro potencial en Cristo. That's why he says, encourage one another day after day, as long as it is called today, lest any of you be hardened by the deceitfulness of sin. Por eso dice que se animen todos los unos a los otros en el día de hoy para que no lleguen a la dureza del engaño. Proverbs 27, verse 6. Proverbios 27, versículo 6. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. The one who loves you the most is willing to bruise you by telling you the truth. Quien más te quiere está dispuesto a hacerte daño diciéndote la verdad. If you do not tell people the truth about their sin, Si tú no le dices a la gente la verdad acerca de sus pecados, you don't really love them because you're unwilling to save them from what is destroying them. en realidad no los amas porque no estás dispuesto o dispuesta a salvarlos de lo que los destruirá. Now, I'm not suggesting that you walk around the church always telling everyone about the sin you see in their life. Don't do Ahora, that. yo no sugiero que ustedes empiecen a caminar por toda la iglesia comentándole a todo el mundo, mírate este pecado, tienes aquel pecado. If you do that, then I'll have to talk to you about you doing that. Right? Entonces, si ustedes hacen eso, yo tendría que hablar con ustedes para que no sigan haciendo eso. But certainly you have some people very close to you where you can be very valuable to them in their relationship with Christ. Pero sí tienen personas muy allegadas a ustedes en que sí pueden ustedes ser de valor en su relación con Cristo. And so I think we all need at least two Nathans in our life. Yo creo que por lo menos todos necesitamos dos Natanes en nuestras vidas. If you're married, one of them is your spouse. Si usted está casada, uno de ellos es su esposo o esposa. And if you're like me, your spouse will have no trouble telling you all the things that is wrong in your life. Y si usted es como yo, su esposa no tendrá ningún problema en decirle todas las cosas que están mal en su vida. And so you also need a spiritual friend apart from your spouse. Aparte del esposo o la esposa, necesita usted una amistad espiritual. Because even as married men and women, we have the ability to hide part of ourselves from our family. Porque como aunque estemos casados, tenemos la capacidad, la habilidad de esconder lo malo, nuestro pecado de nuestra familia. So do you have at least one Nathan in your life? Entonces, por lo menos, ¿tienes aunque sea un Natán en tu vida? If not, find one, because friendship is the catalyst for real repentance. Y si no es así, búscalo, porque la amistad es el catalizador del verdadero arrepentimiento. That's why James 5 says, confess your sins to one another that you may be healed. Santiago 5 dice, confiésense sus pecados los unos a los otros para que puedan ser sanos. Galatians 6:1 says, if your brother is caught in sin, you who are spiritual, go and restore him in a spirit of gentleness. Gálatas dice, si tu hermano lo agarra en un pecado, ve para que lo restaures en el espíritu de arrepentimiento. This is probably the most difficult part of our Christianity. Esto probablemente es la parte más difícil de la cristiandad. So now let's ask the question, what is repentance? Ahora vamos a hacer la pregunta, ¿qué es el arrepentimiento? God calls us to repentance. He sends people into our lives to help us know that we need to repent. But what is repentance? Dios nos llama al arrepentimiento y pone a personas en nuestras vidas para que nos llamen al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Is it just saying to God, God, I'm sorry for my sin? Es simplemente decirle a Dios, Dios, siento mucho mi pecado. That's part of it, but that's not close to being all of it. Eso es parte, pero eso no es todo, no es el total. There are three parts of real repentance, and they're all found in one verse, Psalm 51, verse 4. Ok, hay tres partes del arrepentimiento y todas se encuentran en el Salmo 51, versículo 4. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Now, real repentance involves three things. Ahora, el verdadero arrepentimiento implica tres cosas. You must do something with your mind, with your will, and with your heart. Debes hacer algo con tu mente, tu voluntad y tu corazón. Okay, number one, with your mind, you must agree with God that you have transgressed His law.
Ahora, el número 1, con tu mente debes estar de acuerdo con Dios que has transgredido su palabra. You see, in verse 4, David doesn't say, I've sinned against my parents. En el versículo 4, David no dice, he pecado contra mis padres. He doesn't say, I went against my cultural expectations. Él no ha dicho, he ido en contra de mis expectaciones culturales. He doesn't say, what I did is okay because everyone around me does it and my friends said it's okay. Lo que hice no tiene tanta importancia porque todo el mundo lo hace y mis amigos me han dicho que no tiene nada que ver, que está bien. He says in verse 4, I sinned in your sight. En el versículo 4, David dice, he pecado ante tus In ojos. verse 1, he says, I have transgressed your law. En el versículo 1 dice, he transgredido tu ley. So now it's clear here that David is guilt stricken. Así que aquí es bien claro que David se siente claramente culpable. But now there's another question we have to ask. Pero hay otra pregunta ahora que tenemos que hacer. Is it true guilt or is it false guilt? ¿Es una culpa verdadera o falsa? You see, there are all kinds of people in the world who commit atrocities. Mire, hay todo tipo de personas en el mundo que cometen atrocidades. They kill, they steal, they cheat, they lie. Matan, roban, engañan, abusan, They lie on their taxes. mienten en sus impuestos, They lie on the FAFSA form when they're applying for financial aid for college. mienten en el formulario FAFSA cuando están solicitando ayuda económica para la universidad para sus hijos, They lie to their boss. mienten a sus jefes. Why were you late for work? ¿Por qué llegó usted tarde al trabajo? I was stuck in traffic. Oh, el tráfico estaba horrible. The fact is you overslept by 2 hours. El hecho es que te quedaste dormido 2 horas más que lo que no debías haber hecho. And so there are people who commit all kinds of atrocities and they feel no guilt at all, and they should. Así que hay gente que comete todo tipo de atrocidades y no se sienten nada mal y se debían sentir muy mal. And there are others who feel guilty even when they haven't done anything wrong, and they shouldn't. Y hay otros que se sienten culpables incluso cuando no han hecho nada malo y no deberían. You've met people like that. Ustedes han conocido gente They're así. always apologizing for everything. Siempre están pidiendo perdón por todo. So how do we evaluate ourselves correctly? ¿Cómo nos evaluamos a nosotros mismos correctamente? How do we know when repentance is called for? ¿Cómo sabemos cuándo es necesario el arrepentimiento? Well, we do what David did in Psalm 51. Hacemos lo que David hizo en el Salmo 51. We go to the scriptures, Acudimos a las Escrituras, to centuries of biblical moral tradition. a siglos de tradición bíblica y moral. This is the straight edge by which we measure our crooked lives. Ese es el filo recto por el cual nosotros miramos y controlamos nuestras vidas jorobadas. And whether it's through your own study of scripture or a pastor's sermon or a friend's sermon to you, when the scriptures cut you, say with David, "Oh God, I have done what is evil in your sight." Y aunque sea a través de tu propio estudio de las Escrituras o del sermón de un pastor o un amigo que te hable, cuando la Escritura te corte, di como hizo David. Oh Dios, he hecho lo que es malo en tus ojos. Don't downplay, don't minimize it. No le restes importancia, no Don't say, well, minimices. I did this, but that guy over there, he did that. Bueno, yo hice esto, pero aquel tipo allá hizo aquello. However small you think it is, every sin is offensive to God. Por pequeño que creas, todo pecado es ofensivo para Dios. And every sin fractures your fellowship with God. Y todo pecado rompe tu comunión con Dios. So with our minds, we agree with God about our sin. That's what confession means. Así que con nuestra mente estamos de acuerdo con Dios sobre nuestro pecado. Eso es lo que significa la confesión. Number 2, with your will, you must take full responsibility for your actions. Número 2, con tu voluntad debes asumir la plena responsabilidad de tus actos. Notice what David does not say in verse 4. Fíjense lo que David no dice en el versículo 4. No usa la palabra pero. He doesn't use the word but. Él no usa la palabra pero. Remember when Adam sinned? What did Adam say when he sinned? Cuando Adán pecó, ¿se acuerdan ustedes lo que dijo? I sinned, but the woman made me do it. Yo pequé, pero la mujer me obligó a hacerlo. Eve said, I sinned, but the devil made me do it. Eva dijo, yo pequé, pero el diablo me obligó a hacerlo. When King Saul sinned, he said, I sinned, but it's because I was afraid of the people. Cuando el rey Saúl pecó, dijo, he pecado, pero es porque le tenía miedo al pueblo. A man who commits adultery will say, Un hombre que ha cometido adulterio dirá, hey, pecado
He pecado, pero es porque mi mujer no es romántica. A woman who commits adultery will say, Una mujer que comete adulterio dirá, I'm not being the wife I ought to be because he's not being the husband he ought to be. yo no estoy siendo la esposa que debo ser porque él no está siendo el esposo que debe ser. You know this is true. Ustedes saben que esto es verdad. In real repentance, there's no but. En el arrepentimiento verdadero no hay peros. There's no argument, there's no deflection, there's no self-justification. No hay argumento, no hay desviación, no hay autojustificación. And you see, this is the difference between Saul and David. Y esa es la diferencia entre Saúl y David. When Saul sinned, he lost his kingship. Cuando Saúl pecó, perdió su reinado. When David sinned, he was restored. Cuando David pecó, fue restaurado. Why? ¿Por qué? No buts. Sin peros. He took full responsibility. Asumió toda la responsabilidad. Do you remember the story of Ananias and Sapphira in Acts chapter 5? ¿Se acuerdan ustedes la historia de Ananías y Zafira en Hechos 5? They brought money to the church, but they lied about how much they were bringing. Le trajeron dinero a la iglesia, pero mintieron acerca de cuánto traían. And Peter confronts them. Y Pedro los confrontó. At first, he confronts Ananias. Y primero confronta a He Ananías. says, Is this how much you really brought? ¿Esto es realmente lo que trajiste? He said, Yes, it is. Y Ananías contesta, sí lo es. Are you sure it is? ¿Estás seguro que lo es? Yes, it is. Sí, sí lo es. And he died on the spot. Y ahí mismo Ananías quedó muerto. Sapphira, the wife, comes in. Zafira, la esposa, entra. Same questions. La misma pregunta, Same answer. la misma respuesta. She dies also. Ella muere también instantáneamente. And great fear fell upon the church. Y gran temor cayó sobre la iglesia. David committed capital crimes. David cometió delitos malísimos, capitales. Adultery and murder carried a death penalty under Old Testament law for the Israelites. Para los israelitas, el adulterio y el asesinato tenía la pena de muerte, But he was forgiven. pero él fue perdonado No buts. porque no hizo ningún pero. And notice, in his confessing, David uses the first person singular. Y fíjense que en sus confesiones David usa la primera persona singular. My transgressions, my Mis iniquity, transgresiones, my sin. mi iniquidad, mi pecado. I have done evil in your sight. He hecho yo lo malo ante tus ojos. Now, you don't have to be a Hebrew scholar to understand what David is getting at in these opening verses of Psalm 51. Ahora, no hace falta ser un erudito hebreo para entender lo que David quiere decir en los primeros versículos del Salmo 51. David is owning his sin. He doesn't sterilize it at all. David está reconociendo su pecado, él no lo está esterilizando. He doesn't say, oh, God, man, this was just a bad day. Él no dice, ay Dios, perdóname, fue un mal día. Or I hit a bump in the road. That's all it was, a bump in the O me road. encontré con un bache en el camino. Eso fue todo lo que fue, un bache en el camino. Or I've been under so much pressure being the king of Israel, so much pressure. I had no choice. Así, o no dijo, ay, yo soy el rey de Israel y tengo tanta presión que no tuve otra opción. Now, what happens when someone takes full responsibility for their sin? ¿Y qué ocurre cuando alguien asume toda responsabilidad por su pecado? The relationship with God is immediately restored. La relación con Dios es inmediatamente restablecida. Let me just tease this out a little further. Déjeme profundizar un poquito más en esto. How do we know that we've taken full responsibility? ¿Cómo sabemos que hemos asumido toda responsabilidad? It's not just saying, against you, you only, I have sinned. No es diciendo solamente contra ti, solo contra ti he pecado. You've taken responsibility when you accept God's discipline or submit to the church's discipline where appropriate. Usted sabe que ha tomado responsabilidad cuando acepta la disciplina de Dios o cuando usted se somete a la disciplina de la iglesia cuando es apropiado. Do you know how God disciplined David in all of this? ¿Saben ustedes cómo Dios disciplinó a David en todo esto? The child Bathsheba conceived died. El niño que Betsabé concebió murió. You've taken responsibility when you make restitution to those you've wronged. Usted asume responsabilidad cuando usted indemniza o le da restitución a aquellos que usted ha ofendido. It could be an apology or expressing forgiveness to someone you've resented or taking steps to get help with a recurring sin in your life. Puede ser que restituyes a aquellos que has ofendido, puede ser una disculpa o expresar un perdón a alguien con quien has guardado rencor o tomar medidas para obtener ayuda con un pecado recurrente.
So that's the second part of repentance. Esa es la segunda parte del arrepentimiento. The third part of repentance is with your heart you cultivate a hatred for sin. La tercera parte del arrepentimiento es que con tu corazón cultivas el odio a tu pecado. A lot of Christians get stuck in a cycle. Muchos cristianos se quedan atorados en un ciclo vicioso. They sin, they confess, they sin, they confess, they sin, despair, confession. Just that cycle keeps going on forever. Entonces los cristianos es pecado, confesión, pecado, confesión, pecado, confesión, pecado, desesperación, pecado, y ahí siguen ese ciclo ahondando en eso sin salir de ahí. And I think that happens because we don't really hate the sin. Y eso creo que ocurre porque en realidad no odiamos el pecado. We hate feeling powerless over the sin, right? Odiamos sentirnos sin poderío sobre el pecado. We hate the consequences of the sin, right? Odiamos las consecuencias del pecado. But we don't always hate the sin itself. Pero no siempre odiamos el pecado en sí. And if you don't hate the sin, it will control you, and whatever controls you will destroy you. Y si tú no odias el pecado en sí, te controlará y te destruirá. That's why I say sin is like a tumor. Por eso yo digo que el pecado es un tumor. Tumors do not belong in our body. Los tumores no pertenecen, no deben estar en nuestras vidas. And if we ignore them, they will continue to grow and grow until they kill us. Y si no tomamos acción, el tumor continuará creciendo y creciendo hasta que nos acabe. Do you hate your sin? ¿Odias tú tu pecado? Say, I don't know. How do I know if I hate my sin? Ahora, dice usted, no sé, ¿cómo sé yo si odio mi pecado o no? I think I hate my sin, but I'm not sure. How do I know I hate my sin? Yo creo que sí que odio mi pecado, pero no estoy seguro. ¿Cómo odio mi pecado? Well, here's one. Number Aquí hay one, uno. Número 1. you'll confess it to a spiritual friend even before they approach you. Lo vas a confesar a un amigo espiritual antes que se enteren ellos. Because you've come to the point where you realize that you cannot overcome that sin by yourself. Porque tú has llegado al punto en que tú no puedes vencer ese pecado por ti sola o This is why solo. some people will go to Alcoholics Anonymous. They need someone to help them overcome the sin. Algunas personas van a Alcohólicos Anónimos porque necesitan a alguien que les ayude a vencer el pecado. It's the bravest thing someone can do. Eso es lo más valiente que alguien puede hacer. Admitting that you're too weak to overcome it. Reconocer que eres demasiado débil para vencerlo. James 5:16. Santiago 5, versículo 16. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros. Confess your sins to one another. Confiesen sus pecados los unos a los otros. If you're not willing to do that, you don't hate your sin. Si tú no estás dispuesto a hacer eso, tú no odias tu pecado. Number two, when you hate the sin, you're going to ask the Holy Spirit to tear that sin out of your life, no matter how painful it is to you. Cuando confieses ese pecado, le vas a pedir al Espíritu Santo que te arranque ese pecado de tu corazón, aunque sea muy difícil para ti. Versículo 7. Purificame con hisipo y seré limpio. Lavarme y seré más blanco que la nieve. Cleanse me with hyssop. Purifícame con hisopo. When you hate the sin, you're going to remove the stumbling blocks that are in your life that make it easy for you to commit that sin. Cuando odies el pecado, vas a quitar las piedras de tropiezo de tu camino que te van a facilitar la comisión de ese pecado. See, if there are things in your life, things in your home, things in your possession that are going to cause you to sin, if you really hate your sin, you're going to get them away from you. Si hay cosas en tu vida, en tu casa, en tu camino, que de verdad te van a causar pecar, vas a hacer todo por quitarlo, porque odias el pecado para no pecar más. If you're married and you're tempted by another woman, get away from that woman. Si estás casado y estás tentado por otra mujer, aléjate de esa mujer. If you're in a friendship or a relationship that is causing you to sin against God, you have to separate yourself from that relationship. Si estás en una amistad o una relación que causa que peques contra Dios, tienes que separarte de esa amistad. Because your relationship with God is more important than your relationship to that person. Porque tu relación con Dios es más importante que tu relación a esa persona. You say, that sounds very difficult. I don't think I could do it. Eso suena muy difícil, no creo que pueda hacerlo. There are verses of Scripture that teach us to do all of these things. Hay versículos de las Escrituras que nos ayudan a hacer todo esto. You could do it, you can do it, you may not want to do it. Lo puedes hacer, pero quizás no quieres hacerlo. How did David come to hate his sin? Ahora, ¿cómo es que David llegó a odiar su pecado?
This is really the ultimate way we hate sin. Esa es la forma sublime de odiar el pecado. It's found in the words, against you, you only have I sinned. Se encuentra en las palabras contra ti solo he pecado. In Hebrew, the doubling of a name means intense feeling, intense emotion, intense love. En hebreo, la duplicación de un nombre significa sentimiento intenso, emoción intensa, amor intenso. See, David said, I sinned against your law, but mostly I sinned against you. David está diciendo, sí, he pecado contra tu ley, pero sobre todo he pecado contra ti. I've trampled your commands, but mostly I've trampled your heart. He pisoteado tus mandamientos, pero sobre todo he pisoteado tu corazón. David is not focusing on the consequences, he's focusing on the love of God, the grief that he has caused God. David no se centra en las consecuencias de sus actos, sino en el amor de Dios, en el dolor de Dios, la pérdida de su relación con Dios. You see, David hates his sin not for what it cost him, but what it cost God. David odia su pecado no por lo que le costó a él, sino por lo que le costó a Dios. What did it cost God? ¿Qué le costó a Dios nuestro pecado? What did our sin cost God? ¿Qué le causó nuestro pecado a Dios? You know the answer. Ustedes saben la respuesta. His son. A su hijo. Nails were driven into the innocent arms of Jesus because of the sins that we cherish. Se clavaron clavos en los brazos inocentes de Jesús a causa de los pecados que acariciamos. And it's only when we begin to remind ourselves about that we begin to hate the sin. Solo cuando nos recordamos de eso es cuando de verdad empezamos a odiar el pecado. Now, I'm long over my time here, so let me just close by talking very quickly about the promise of repentance. Ahora, casi termino, me he pasado de tiempo, déjeme hablar rápidamente de la promesa del It's arrepentimiento. the ending of Psalm 51. En el terminar del Salmo 51, You have to read that on your own. tienen que leer eso por su cuenta. What you'll discover is that David got his joy back. Lo que van a darse cuenta es que David recuperó su alegría, He got his ministry back. él recuperó su ministerio, He got his confidence back. él recuperó su confianza And he got his leadership back. y él recuperó su liderazgo. He sank as low as he could go, but now he's back. Él bajó y estuvo lo más bajo posible, pero ahora está de regreso, ahora subió. And for the rest of his life, he never falls prey to the power that seduced him ever again. Y por el resto de su vida jamás otra vez cayó sobre ese poder que lo sedujo. That's the promise of repentance. Esa es la promesa del arrepentimiento. Restoration, not retribution. Restauración, no retribución. Why? ¿Por qué? Why is God able to restore the repentant sinner and not treat him or her as their sin deserves? ¿Por qué Dios puede restaurar al pecador y no tratarlo de la forma que su pecado se merece? See, God is not just letting David off the hook. Dios no está dejando así que David salga caminando tranquilito. God's not saying, well, let's let bygones be bygones. Dios no está diciendo, bueno, vamos a perdonar los malos momentos de perdono. Centuries later, Jesus confronted a woman who was caught in adultery. Siglos más tarde, Jesús confrontó a una mujer que estaba siendo acusada de adulterio. A female David. Una mujer, David. This is John chapter 8. Juan capítulo 8. The Pharisees wanted Jesus to condemn her because that's what the law required. Los fariseos querían que Dios la condenara porque eso es lo que la ley requería. But Jesus said, neither do I condemn you. Go now and leave your life of sin. Pero Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, vete ahora y deja tu vida de pecado. The reason Jesus didn't condemn her and David and us when we repent is because he took our condemnation, he took our punishment, and he took our guilt upon himself on the cross. La razón por la que Jesús no la condenó a ella, a David o a nosotros cuando nos arrepentimos es porque Él tomó nuestra condena, nuestro castigo y nuestra culpa cuando colgó en la cruz. You sí see, on the mismo. cross, Jesus got all the things David asked God not to give him in Psalm 51. En la cruz Jesús obtuvo todas las cosas que David le pidió a Dios que no le diera en el Salmo 51. David says, do not cast me from your presence, verse 11. David le dice en el versículo 11, no me eches de tu presencia.
Jesus was forsaken by God on the cross. Jesús fue abandonado por Dios en la cruz. David says, don't crush my bones in verse 8. David le dice, no aplastes mis huesos en el versículo 8. Jesus' whole body was crushed on the cross. Todo el cuerpo de Jesús fue aplastado en la cruz. And that's why God takes away our sin when we repent. Y por eso es que Dios quita nuestro pecado cuando nos arrepentimos. He is punishing our sin, but the punishment falls on his son, so it doesn't fall on us. Dios castiga nuestro pecado, pero el castigo cae sobre su Hijo para que no tenga que caer sobre nosotros. And when you understand what Jesus has done for you, Y cuando tú entiendas lo que Jesús ha hecho por ti, when you grasp his unfailing love, cuando tú comprendas su amor inagotable, when you realize that no matter how enormous your sin is, his grace is wider still, cuando te des cuenta que no importa lo enorme que sea tu pecado, su gracia es aún más amplia, Jesus' command to go and sin no more will be the passion of your heart. el mandato de Jesús de irte y no pecar más será la pasión de tu corazón. Amen? Amén. God bless you, my dear brothers and sisters Dios in los Christ. bendiga, mis hermanos y hermanas.